Vía Pública. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Vía Pública aquí en esta jornada de día miércoles. Una jornada muy relevante para nuestro país, considerando que se logra aprobar y despachar a ley el proyecto de reforma de pensiones. Es una demanda que se viene arrastrando hace ya varios años y que finalmente se logra concretar en esta última instancia donde se aprueba y se despacha. Queda ya en condiciones de ser ley esta reforma previsional. Fueron largas horas de votación, años de discusión. La Cámara de Diputadas y Diputados finalmente aprobó esta histórica reforma al sistema de pensiones. Una iniciativa que fue presentada por el gobierno y que queda lista para ser promulgada por el presidente Boric, quien en cadena nacional hace algunos minutos nada más aseguró que es un tremendo logro para el país. Destacó también los avances de gobiernos anteriores que contribuyeron a este proceso. La normativa va a beneficiar a 2,8 millones de jubilados, aumentando la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, entregando también cotización adicional con cargo al empleador, además de incorporar un seguro social que no estaba contemplado también previamente. El incremento se va a realizar a partir ya de los próximos meses de este año, considerando también la fecha en que se promulgue esta iniciativa, comenzando ya con los mayores de 82 años, y luego con los siguientes tramos también, hablando aquí de la pensión garantizada universal. Por su parte, desde la Asociación de AFP emitieron un comunicado señalando que valoran la aprobación de esta ley, valoran ciertos aspectos, por ejemplo, que se busque aumentar el ahorro en las cuentas de capitalización individual de los afiliados y también valoran la libertad de elegir quién administra sus fondos. Sin embargo, también plantean algunas críticas respecto a esta misma iniciativa. Por ejemplo, indican que hay algunas de las normas que están aprobadas que van a debilitar las pensiones de los trabajadores de hoy y del futuro, haciendo alusión al préstamo del 1,5%, el ingreso del Estado a la administración de los ahorros previsionales, y también acusan que el IPS como un actor en la administración con el potencial riesgo de una competencia desleal y trato injusto respecto a los actuales participantes, haciendo ingreso entonces a la administración de los fondos. Tenemos algunas de las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, quien emitió una cadena nacional a las 9 de la noche. Vamos a revisar parte entonces de sus palabras. Es mi deber reconocer en esta materia que no es todo lo que queríamos como gobierno. Pero como gobierno y como presidente de la República he decidido privilegiar el acuerdo por sobre la lógica del todo o nada. Esta reforma es el avance más importante en materia previsional de las últimas décadas, que se construye sobre otros avances de gobiernos anteriores, como de la presidenta Bachelet y el presidente Piñera. Bien, ya estamos listos entonces para comenzar con este bloque de conversación aquí en Vía Pública, conversando respecto a esto mismo que se aprobó durante esta jornada, la reforma al sistema de pensiones. Luego de varios años de discusión, también hay que considerar que esto es una demanda que se viene arrastrando ya hace muchísimo tiempo y que finalmente se logra concretar en este esfuerzo que se hace, este esfuerzo legislativo, se logra llegar a un acuerdo y finalmente se logra entonces en la jornada de este miércoles 29 de enero la aprobación de esta reforma previsional. Vamos a conversar aquí en este primer bloque en Vía Pública con el diputado Luis Cuello, del Partido Comunista y presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Diputado, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Vía Pública. Buenas noches. Muy buenas noches, Marco. Muchas gracias por el contacto. Diputado, lo vimos ahí bien alegre apenas se aprobaba esta reforma previsional, ahí el último de los artículos que se logró aprobar, el número 105, yendo usted en primera instancia prácticamente ahí a abrazar a los ministros que estaban sentados bajo la testera. ¿Cuál es su sensación que queda, con la sensación que queda tras la aprobación de esta reforma previsional, que si bien por ambos lados hubo que ceder, evidentemente, pero finalmente se logra concretar y aprobar, despachar para que finalmente se transforme en ley? ¿Qué le parece esta situación, diputado? Sí, yo tengo una sensación de satisfacción por el deber cumplido, porque como Parlamento logramos aprobar una reforma que, claro, no obstante que no tiene todo lo que deseamos, lo que nos fijamos como objetivo, pero sí significa, desde el punto de vista histórico, la primera vez que se cambia, desde que se crearon la AFP bajo dictadura, este sistema de pensiones. La primera vez que se incorpora un elemento de solidaridad, que se retoma el rol del Estado en el sistema de pensiones y que lo fundamental es que eleva, que incrementa las pensiones de los actuales jubilados y los futuros jubilados. Entonces yo creo que esto está
responde a una demanda ciudadana, una demanda del pueblo chileno, y en definitiva es una reforma que da una respuesta contundente a los postergados, a las personas que han sido víctimas de la AFP durante todos estos años, y que además abre una puerta. Yo creo que eso es lo fundamental. Esto no termina acá, pero abre una puerta importante, y en consecuencia yo creo que este es un día que es un punto de inflexión en materia de previsión social. ¿Cómo valora usted, diputado, que se haya logrado aprobar gracias a un amplio acuerdo, no de todo el espectro político? Hay que considerar que Republicanos y el Partido Nacional Libertario también se excluyeron de aprobar esta normativa. De hecho, tampoco dieron la unanimidad para que se lograra suspender, por ejemplo, la semana distrital ahí en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero de todas formas se logra un acuerdo quizás lo más amplio posible dentro del contexto que tiene hoy la Cámara de Diputadas y Diputados. Bueno, es valioso que se haya logrado una votación tan amplia, porque en definitiva esto significa que el conjunto de las fuerzas, o más bien una parte de la oposición, se dio cuenta que era insostenible seguir manteniendo sin mover un centímetro, un milímetro, este régimen, este negocio financiero que es el negocio de las AFP, y no dando una respuesta, no permitiendo que aumentaran las pensiones. Entonces yo creo que en definitiva sacaron bien la cuenta que eso le iba a provocar un enorme costo político, y por eso que finalmente tuvieron que ceder. Entonces yo me alegro que eso haya ocurrido. Y respecto a la extrema derecha, creo que la extrema derecha ha quedado profundamente debilitada, aislada, y además con una contradicción vital en su propia identidad que lo han querido construir. Con esto me refiero a que hoy día, con la carta que han sacado las empresas norteamericanas dueñas de la AFP, amenazando a Chile, si se aprobaba la reforma, bueno, lo que han hecho hoy día Kaiser, el candidato de la extrema derecha, los republicanos, ha sido defender a la empresa norteamericana, y con eso, claro, creo que cae en una contradicción enorme, puesto que demuestran que en realidad su patriotismo tenía muy poco de verdadero. Entonces me parece que, en definitiva, hay que valorar que existe un amplio acuerdo en la sociedad de que no era posible mantener las cosas como estaban, y por lo tanto yo creo que acá quien gana, realmente gana, son los trabajadores, los jubilados, que van a poder ver que se aumentan las pensiones. Y aquí quiero agregar algo importante, porque acá se muestra lo siguiente: aumentan las pensiones, pero aumentan por efecto de dos elementos. Aumentan por efecto de la solidaridad del Seguro Social que se crea con esta reforma, y en segundo lugar por los aportes del Estado. Y en consecuencia, acá queda claramente demostrado que el ahorro individual y la AFP jamás han logrado aumentar, jamás han aumentado las pensiones. Al contrario, han castigado a las personas con pensiones que solamente las condenan a la miseria y al hambre. Claro, diputado, ahora quiero abordar un punto que usted tomaba también ahí en su respuesta, esta carta que envían los controladores norteamericanos de las AFP aquí en Chile, de algunas de las AFP que están operando aquí en nuestro país, y que es bien crítica respecto a ciertos puntos, principalmente esto de la licitación que se va a realizar del stock de afiliados. ¿Cómo califica usted esta carta, esta misiva que envían desde las empresas norteamericanas al presidente de la República, Gabriel Boric? Bueno, este día lo planteamos en la sala cuando comenzó el debate, y lo planteé, pedí la palabra justamente para plantear este punto, puesto que a mí me parece muy grave lo que ocurrió. Esta carta, primero, es un acto de prepotencia, es un acto propio, es una amenaza política, porque en definitiva sacan a relucir que hoy día con el nuevo gobierno de Trump, puede implicar una revisión del Tratado de Libre Comercio, y que van a tener en cuenta estas modificaciones. Eso en primer lugar. Es una intromisión inaceptable en un proceso democrático donde hay un parlamento elegido por la gente, un gobierno elegido por la gente, y estas empresas creen que son dueñas de Chile. Entonces, eso es grave. Y desde el punto de vista del contenido, lo que alegan es una aberración jurídica donde no tiene ningún sustento, y además muestra que en definitiva a las AFP esta reforma les molesta y les duele, ¿no? Como algunos dicen que esto beneficia a la AFP. No, queda claramente establecido que la licitación del stock de afiliados, como también la disminución del encaje, que va a permitir que entre nuevos actores, contratando al IPS, que también lo dicen en su carta, eso les afecta, porque significa que van a perder plata, porque van a bajar las comisiones, va a haber más competencia, y además va a entrar un actor público como es el IPS. Entonces creo que esto revela que en definitiva esta reforma, con sus componentes, con los que aprobamos, aun cuando no cumplía todo el objetivo principal, uno de los objetivos centrales, que era terminar con la AFP, pero en definitiva provoca un debilitamiento progresivo de la AFP, puesto que van a perder influencia política, van a perder poder económico por la vía de la baja de las comisiones, y también por la vía de que van a entrar otros actores, y que el Estado se incorpora, algo que aquí parece muy anormal, que parece una locura, pero en realidad en el mundo entero lo normal es que el Estado sea un actor principal en los sistemas de pensiones.
Ahora, respecto a esta iniciativa que ya sale desde el Congreso, desde la Cámara de Diputadas y Diputados, en esta última instancia legislativa, queda en condiciones de ser ley. Finalmente no se logra poner fin a las AFP, a las administradoras de fondos de pensiones como las conocemos hoy. Probablemente era una de las mayores demandas por parte de su sector, también por parte del Frente Amplio. ¿Cómo toman esto? ¿Cómo queda finalmente en este aspecto en específico las AFP en este contexto de la reforma a las pensiones? Bueno, no se pudo avanzar en eso ahora, en terminar con el flagelo de la AFP que han hecho mucho daño a los chilenos, porque la oposición no se dio en ese punto. Esa es la razón. Y hoy día hay un problema de mayorías, y las mayorías hoy día es que, o sea, la realidad es que la derecha tiene mayoría en el Senado y también tiene control de una buena parte de la Cámara de Diputados. Entonces, eso no prosperó por esa oposición. Sin embargo, esto no significa que nosotros vayamos a renunciar a ese objetivo de poder desterrar, de suprimir la AFP, puesto que en definitiva han mostrado que fracasaron, o sea, es un fracaso desde el punto de vista de los afiliados. Para ellos no, o sea, para la AFP han sido un tremendo negocio, ganan más de 1.000 millones de pesos al día como utilidades limpias, entonces, claro, es un negocio muy lucrativo, pero a los jubilados los han condenado, a varias generaciones de jubilados los han condenado a la pobreza. Entonces, y creo que esto también abre un camino, o sea, esta reforma hoy día fija un piso, ya es un punto de inflexión, y en consecuencia de aquí en adelante también nosotros no vamos a renunciar a este objetivo y vamos a seguir trabajando para construir una mayoría política y también social que permita terminar con la AFP en Chile. Pensemos que en el mundo 30 países privatizaron los sistemas de pensiones y a poco andar más de la mitad se han devuelto a los sistemas públicos, porque en definitiva las pensiones privadas han significado un mayor costo para el Estado y también muchas menores pensiones para los jubilados, provocando un problema social de enorme envergadura. En ese mismo sentido, diputado, ¿cuáles son los aspectos que más destacan de esta reforma que ya se apruebe y que queda en condiciones de ser ley? Y finalmente también, ¿cuáles son los aspectos que les gustaría perfeccionar, quizás ya pensando en un mediano o largo plazo? Bueno, lo primero es que aumenta la pensión garantizada universal, aumenta en una progresión de 2 años y al respecto hay algo muy importante para nosotros que tiene que ver con las pensiones de reparación. Todas las personas que fueron perseguidas por la dictadura y que hoy son beneficiarias de las pensiones Valech, Retic y exonerados van a poder acceder a la PGU, algo que hasta ahora no pueden hacer. Entonces, eso creo que es un acto de justicia. Eso por un lado. En segundo lugar, porque esta reforma premia a las personas que han cotizado y crea un seguro social, que es un elemento de solidaridad, nadie puede negar eso, que permite que se pague un seguro que va de 1 UF hasta 2,5 UF. Y esto permite un aumento de las pensiones en suma entre la PGU, entre el Seguro Social y también la compensación para las mujeres que reconoce que hay una desigualdad en las pensiones de las mujeres y hombres. Bueno, eso permite que las pensiones aumenten entre un 15 a un 35%. Es un aumento importante. Obviamente, claro, uno puede decir no es suficiente. No, nunca es suficiente. Pero significa un tremendo avance desde el punto de vista de las condiciones materiales de la gente. Entonces, eso es lo principal para nosotros, porque cuando algunos planteaban que en definitiva esta reforma no era lo ideal, en consecuencia había que esperar un poco más, esperar un tiempo más, bueno, la verdad es que los jubilados hoy día no pueden esperar más tiempo. Entonces, creo que lo que hemos hecho nosotros es correcto, es lo que había que hacer, es nuestro deber, nuestra responsabilidad histórica de poder contribuir a mejorar las condiciones materiales de existencia. ¿Eso qué significa? Que cuando uno habla de pensiones de miseria es algo real y dramático. Significa que los jubilados están contando las monedas, que tienen que seguir trabajando, muchas veces en labores que son muy precarias, para poder sobrevivir, para poder alimentarse. Entonces estamos hablando de ese nivel de precariedad. En consecuencia, creo que esta reforma responde a esa necesidad, a esa urgencia, y me parece que por eso yo creo que estamos muy satisfechos de haber creído, haber confiado también en la conducción que hizo la ministra Janet Jara de este proceso que fue muy duro, que fue muy difícil, pero sin embargo ha llegado a puerto y hoy día creo que podemos decir que hemos cumplido con esta parte del proceso y ahora en adelante tenemos que pensar cómo vamos construyendo estas mayorías que faciliten transitar a un sistema de seguridad social auténtico, verdadero, donde tengamos pensiones que permitan vivir con dignidad y también que el Estado pueda participar como se debe y como lo hace el resto del mundo. ¿Y qué aspectos, a su juicio, diputado, son perfeccionables? ¿Correspondería quizás a su juicio hacer una modificación, alguna mejora? Yo creo que lo principal es que queda pendiente la supresión de las AFP. Como digo, las AFP fueron impuestas bajo condiciones de ilegitimidad, en dictadura, sin parlamento. Yo creo que ningún parlamento hubiera aprobado una cosa como una aberración como esta, y creo que eso queda pendiente. Queda pendiente eliminar las AFP y para ello, bueno, se puede también dividir la industria, se puede crear un inversor público
y para aquellos que han sostenido estas consignas de la AFP de la libertad de elegir, sería bastante coherente que pudieran, por ejemplo, aprobar un inversor público. Así la gente podría elegir, escoger entre un actor estatal y un actor privado, pero claro, tenemos que ir pensando cuáles son los pasos, más allá de los instrumentos que podamos concordar para poder avanzar en este proceso. Creo que lo importante es tener claro el objetivo, la finalidad, y la finalidad es tener un sistema de pensiones que cumpla con los caracteres que ha fijado la OIT, que sea tripartito, que tenga solidaridad, universalidad, y para ello las AFP no son compatibles con ningún sistema de seguridad social. Ahora hablemos, diputado, de las reacciones que también genera la aprobación y el despacho por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados de la reforma previsional. Y una de las primeras que surge tras la aprobación, luego que se anuncia finalmente el despacho de esta reforma, es la de José Antonio Kast, el candidato presidencial del Partido Republicano, quien a través de su cuenta de X dice lo siguiente, que esta reforma quita a los trabajadores su derecho a la propiedad de sus ahorros, y también anuncia que van a trabajar fuerte para liderar un próximo gobierno y derogar el préstamo forzado a su juicio. Habla también de revertir malos acuerdos alcanzados en la política chilena. ¿Qué le parecen a su juicio estas palabras, diputado? Bueno, yo creo que Kast está también muy debilitado. Ahora le apareció una competencia por la extrema derecha, pero en definitiva es una posición aislada que además recurre a la mentira, recurre a la falsedad. Acá no se le ha quitado nada a nadie y hay que decir claramente que la cotización adicional es un aporte del empleador. O sea, esto está ausente. Hasta ahora solamente los trabajadores aportaban, también el Estado, a través de la PGU, pero los empleadores no aportaban nada. Entonces, esta es un aporte del empleador, en consecuencia que aquí nadie se le ha quitado nada, al contrario, se van a elevar las pensiones. O sea, las personas, los jubilados, los trabajadores van a ganar. Entonces creo que por la vía, yo creo que muestra cierta desesperación lo de Kast al ver que en definitiva su discurso extremo no tiene tanto asidero y que tiene una competencia que es igualmente extrema y también que recurre a la misma cantidad de mentiras, y que además se ven debilitados también, como decía al principio, en este afán pseudo patriótico, que es bastante falso, porque hoy día los hemos visto defender muy apasionadamente en la sala de la Cámara a los republicanos y a Kaiser defender a las empresas norteamericanas. Entonces yo creo que quedan bastante cuestionados en su propia identidad. ¿Y qué le parece también que se mantenga esta retórica de decir que se quita a los trabajadores el derecho a la propiedad, insistiendo en ese punto que también, claro, apunta directamente a su propio electorado, pero que ha sido también rebatido, me atrevería a decir que casi transversalmente, por parte de quienes aprobaron finalmente esta iniciativa? Claro, es decir, exactamente, transversalmente. Esto queda así, esa interpretación queda sin piso, y que además fue parte de la campaña multimillonaria que hicieron la AFP con la plata de los trabajadores, inventando que se estaba arrebatando una parte del sueldo de los trabajadores. Eso siempre ha sido falso. Yo creo que es una lectura que no tiene sustento, que ya está en bajada, en retirada, al punto tal que ya son muy pocos los que se atreven a sostener una mentira de esas características. Yo creo que en definitiva lo principal acá es que esta reforma va a tener legitimidad, y esa legitimidad está puesta, y así también lo dicen algunas encuestas, en que la gente va a ver los beneficios de la reforma de las pensiones, y esos beneficios van a alcanzar a cientos de miles de personas. El caso del aumento de la PGU, el seguro social, la compensación para las mujeres va a alcanzar a cerca de 700.000 mujeres. Entonces está hablando de una cantidad importante de personas que van a recibir directamente los beneficios de la reforma, y eso sin duda va a echar por tierra todas estas lecturas interesadas que yo creo que van en retirada y que en definitiva están perdiendo mucha credibilidad. Ahora hablemos también de la reacción de otro de los actores quizás más principales del sistema de pensiones actual, que son las AFP, que emitieron una declaración también por parte de la Asociación de AFP, donde valoran dos puntos principales de esta reforma. Uno, que se haya buscado aumentar el ahorro en las cuentas de capitalización individual de los afiliados, y por otra parte valoran también que se haya recogido atributos para la libertad de elegir quién administra sus ahorros. Pero, seguido a esta valoración, emiten también parte de sus críticas, y aquí hay varios puntos que vamos a leer casi textual para que no se preste a interpretación. Habla, por ejemplo, de... la conclusión que indica aquí este comunicado es que estas medidas que voy a nombrar a continuación van a debilitar las pensiones de los trabajadores de hoy y del futuro. Y hace una lista de algunos puntos ahí que son los que más critican por parte de la asociación. Por una parte, destinar 1,5% de la remuneración a un préstamo obligatorio, abrir el ingreso del Estado a la administración de los ahorros previsionales,
junto con la participación del IPS como un actor en la administración con el potencial riesgo de una competencia desleal y trato injusto respecto a los actuales participantes. Introducir también mecanismo de licitación enfocado en comisiones sin conocer la voluntad expresa de los afiliados. Esto como parte entonces de los puntos que critica la Asociación de AFP. ¿Qué le parece este comunicado que publican desde las AFP? Bueno, me parece que queda claro que lo que realmente les molesta a la AFP es la competencia. Es decir, ellos están renegando su propia ideología. Su ideología se basa en la competencia, en la libertad de elegir y, bueno, y todas esas consignas que son propias de la propaganda de esta industria. Entonces, en definitiva, lo que ven como una debilidad estratégica, por eso yo sostengo que esta reforma permite debilitar progresivamente las AFP, es porque, primero, la licitación del stock de los afiliados va a significar que muchos afiliados van a acceder a comisiones más baratas. O sea, en la AFP van a ganar menos, eso por un lado. Y en segundo lugar, también critican fuertemente la presencia del IPS, que va a actuar como un administrador de cuentas, que va a poder ser escogido por los inversores nuevos, y eso naturalmente que va, en el fondo le va a quitar una porción importante de mercado a la actual AFP, y por lo tanto eso también permite desconcentrar. Esta es una industria altamente concentrada, que maneja mucho dinero, que ejerce un poder político enorme. Por algo estamos hoy día en el año 2025 recién aprobando la primera reforma de las pensiones. Esto ocurre porque el poder político de la AFP es enorme, es de una tremenda envergadura. Entonces, claro, ven que el talón de Aquiles, o sea, lo fundamental de la reforma desde el punto de vista estratégico tiene que ver con que se abre la competencia y que entre el Estado. Que entre el Estado, las AFP lo consideran como una especie de pecado capital, y creo que es muy, muy sano que haya ocurrido ahora que se haya incorporado el IPS, porque en definitiva, como digo, en el mundo entero, que el Estado administre, que sea parte fundamental de un sistema de seguridad social, eso es lo normal. Lo anormal es lo que vivimos nosotros. Lo normal es que tengamos una industria financiera, un negocio financiero que esté a cargo de las pensiones. Eso es completamente normal, y también hemos visto que ha sido completamente nocivo y que ha castigado vida de personas. Es decir, ha pasado varias generaciones de jubilados que han siempre recibido pensiones que son pensiones de hambre, que son pensiones de miseria. Entonces, en definitiva, creo que el fracaso el sistema AFP es lo que ha forzado a que el Congreso Nacional pueda haber aprobado hoy día esta reforma, que sin duda incorpora elementos que son significativos y que dan una proyección de lo que viene a ser el futuro. Entonces creo que acá esto no termina acá, sino que más bien este es un punto de partida para construir un mejor sistema de seguridad social. Quiero llevarlo también, diputado, a una frase que pronunció el ministro de Hacienda, Mario Marcel, si no me equivoco, justo antes de que comenzara ya la votación en particular de los artículos, los 105 artículos que finalmente se votaron en la última parte de la jornada, en la última parte de la sesión, y que indicaba que si es que se llegaba a una instancia de comisión mixta respecto a ciertos artículos en específico, se iba a registrar una gran cantidad de presiones sobre los parlamentarios, evidentemente, para finalmente tratar de incidir probablemente en la votación final respecto a esa misma comisión mixta. ¿Qué le parece esta frase y coincide usted con este diagnóstico? Al que finalmente, hay que decirlo, no se llega porque claramente se despacha por parte del Congreso durante esta jornada. Sin duda, yo creo que tiene toda la razón. Ese es un ejercicio de franqueza del ministro, porque en definitiva el poder político de la AFP es tal, y por algo hoy día las AFP norteamericanas han sacado esta carta de amenaza justo el día en que se votaba el tercer trámite en la Cámara. Es una forma de presión ilegítima, indebida, y naturalmente si estuviera ido a mixta un mes más, el lobby aquí habría sido bastante brutal. Entonces, ir a una mixta no tenía ningún sentido. Algunos plantearon que había un elemento que no les gustaba, que había que ir a mixta, pero en realidad eso no tenía ningún destino. ¿Por qué? Porque la comisión mixta potencialmente existiría un empate entre derecha y oficialismo, y en consecuencia no se habría llegado a ningún acuerdo, no se habría avanzado nada más de lo que se pudo avanzar en el acuerdo que se dio en el Senado. Por lo tanto, creo que lo más sensato, lo más razonable era que nosotros impulsamos. Nosotros al principio siempre estuvimos por aprobar el acuerdo que venía del Senado, porque permitía también darle un punto final a esta etapa, a este proceso, y que este proyecto fuera ley de la República. Estirar la cuerda hacia una comisión mixta, como digo, era solamente para permitir que tal vez algunas personalidades pudieran brillar o acaparar algo más de cámara, pero en definitiva para los jubilados hubiese sido un perjuicio, porque se habría un riesgo enorme de que las AFP presionaran por vías oscuras o ilegítimas para torcer la voluntad del Parlamento e impedir una vez más que aumentaran las pensiones.
Diputado, antes de ir cerrando ya esta conversación, porque se nos va el tiempo, quiero centrarme ahora en la figura de una compañera de su partido. Estamos hablando de la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, que ha tenido un rol protagónico junto al ministro Mario Marcel. Lo tuvo durante todos estos meses que se tramitó y que se intentó llegar a acuerdos. Se logró finalmente llegar a un acuerdo, principalmente en el Senado, que después decanta en la votación en la Cámara de Diputadas y Diputados también. ¿Cómo queda, en qué posición queda la ministra del Trabajo, Janet Jara? Hay algunas voces que incluso la postulan como una probable carta presidencial por parte del Partido Comunista. ¿Qué opina usted respecto a eso y cómo valora también la figura de la ministra Janet Jara? Bueno, primero nosotros como Partido Comunista nos hemos dado un debate presidencial de qué propuestas vamos a tener para la presidencial. Y respecto a la ministra Janet Jara, nosotros que estuvimos permanentemente acompañando este proceso, en la Comisión de Trabajo, primero en la Cámara, que estuvimos varios meses, más de un año, la ministra creo que ha ejercido una conducción impecable de este proceso, que ha sido muy difícil porque la oposición fue muy dura, fue muy inflexible. Se formaron mesas técnicas para poder dialogar, sumar elementos que ellos proponían. En el Senado, yo creo que el acuerdo que logró la ministra Jara creo que es bastante positivo, y además hay que sumar que ella también logró un acuerdo para poder aprobar la ley de 40 horas y un acuerdo para elevar el sueldo mínimo. Es decir, creo que la ministra Janet Jara ha mostrado una enorme capacidad de conducción y de navegar en aguas muy difíciles, en aguas muy turbulentas. Entonces creo que es doblemente meritorio que se haya alcanzado hoy día esta aprobación de esta ley de reforma a las pensiones en esas condiciones, y creo que un mérito fundamental lo ha tenido justamente la ministra Janet Jara. Entonces creo que ha exhibido un enorme liderazgo y una enorme capacidad de poder como digo, enfrentar estas dificultades, estos escollos, para lograr un resultado que beneficia a la gente, que beneficia al pueblo chileno, que beneficia a los trabajadores y a los jubilados. Claro, diputado, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero que voy a ser un poquito más específico con la pregunta. ¿Ve usted a la ministra Janet Jara como una posible carta presidencial? Como digo, nosotros como Partido Comunista hacemos un debate colectivo, no hemos aún hecho un debate respecto de una propuesta presidencial. Yo, respecto a su pregunta, he hecho una valoración política del papel que ha jugado la ministra Janet Jara, tanto en este proceso, en esta reforma que es fundamental, puede tener un revete histórico, como también en otras leyes importantes que han beneficiado a los trabajadores y al pueblo chileno. Bien, diputado Luis Cuello, diputado del Partido Comunista, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Muchas gracias por esta conversación con Vía Pública aquí en Canal 24 Horas. Que esté bien. Muchas gracias a usted por el contacto. Buenas noches. Buenas noches. Bien, ya estamos de regreso aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas, para seguir conversando respecto a la recién aprobada reforma previsional. Se despachó ya por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de un largo y extenso debate que se llevó a cabo durante, sobre todo, esta jornada de miércoles, pero que también viene precedido, evidentemente, por acuerdos y por varias sesiones también en las que se discutió, se armó y se desarmó. Se fue ahí armando y rearmando esta iniciativa respecto a lo original que se había presentado por parte del Ejecutivo. Ya estamos aquí en contacto con el senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional y también integrante de la Comisión de Trabajo del Senado. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Marco, encantado de acompañarlos a esta hora. Igualmente. Senador, primero, ¿qué le parece que se haya logrado finalmente aprobar esta iniciativa en su tercer trámite constitucional sin tener que pasar por una instancia de comisión mixta que evidentemente habría dilatado mucho más la discusión respecto a la reforma previsional? A mí me parece, Marco, que este es un gran día para Chile. Y lo quiero decir así con todas sus letras y ojalá con la mayor énfasis posible. Es un gran día para el país. No solo porque se logra finalmente aprobar una ley largamente esperada por todos los chilenos, particularmente por los adultos mayores, sino que porque creo que también tiene una connotación y un significado político muy relevante. Vuelven a abrirse espacios de diálogo fecundo entre distintos sectores de la política nacional para lograr responder a lo que la gente, el ciudadano común y corriente, hombres y mujeres, esperan de la política. Así que, desde todo punto de vista, lo considero hoy un gran día para el país. Desde el punto de vista del contenido de la reforma de pensiones, una buena reforma de pensiones y además indispensable. Y por otro lado, porque creo que vuelve a abrir de manera concreta espacios de diálogo que se habían cerrado hace muchos años y que, por Dios, que nos estaban haciendo falta.
Senador, fue muy complejo llegar a esta instancia. Si es que uno mira hacia atrás, el proyecto, por ejemplo, o finalmente la ley como se despacha por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, es muy distinto al proyecto original que fue ingresado por el Ejecutivo. Y se lo pregunto también porque usted, claro, es parte de probablemente lo que fue el público objetivo por parte del Ejecutivo, del Gobierno, para intentar destrabar esta reforma previsional que en algún momento no se sabía finalmente cuán rápido o cuán lento iba a salir finalmente del Congreso. Y ustedes parte entonces de estos senadores de Chile Vamos que tuvieron que sentarse a conversar con el Ejecutivo para intentar destrabar esta reforma. ¿Cuán complejo fue esta situación? Mire, efectivamente, el proyecto original del gobierno tuvo muchos traspiés en la Cámara de Diputados y finalmente pasa al Senado convertido en voy a usar una palabra, una expresión que ocupó el propio ministro Marcel tiempo atrás, en una especie de queso suizo. Tenía tantos artículos que no habían sido aprobados que el proyecto en sí mismo no tenía ningún sentido. Y por eso mismo, cuando llega a la Comisión de Trabajo del Senado, yo creo que teníamos como una página en blanco. Y por lo tanto, todos tuvimos, quienes estábamos ahí, el ministro Marcel, la ministra Jara por parte del gobierno y sus asesores, y por el lado nuestro partió el senador Moreira, después tomó la presidencia de la comisión el senador Juan Antonio Coloma, estaba el senador Luciano Cruzcoque y yo mismo, la senadora Alejandra Sepúlveda y el senador Gastón Saavedra por parte del oficialismo. Y yo creo que todos mostramos y nos dijimos, ¿saben qué? Esto no puede seguir fracasando. Este es el tercer proyecto que estaba en el Congreso, siempre terminábamos legislando sobre pilar solidario, PGU finalmente, pero como que nunca lográbamos resolver todo lo que era el pilar contributivo. Y el pilar contributivo, ¿qué es lo que es? Es el ahorro de cada uno de nosotros mientras trabajamos. Y por tanto, habían cosas que cada vez eran más graves. Mientras más nos demorábamos, cada vez era más grave. No subir la cotización del 10 al 16 nos estaba metiendo en un problema severo. Ya los actuales jubilados que podían haber tenido muchos años de cotización no estaban teniendo ni de cerca las pensiones que habían esperado, soñado, en fin. Habían temas respecto de la industria de las AFP, habían temas inequidades con las mujeres que había que resolver. Y por tanto, yo creo que fuimos cambiando el eje de la discusión, Marco. Y yo creo que esto fue muy importante. Primero, nos fijamos objetivos. Y cuando nos pusimos de acuerdo en los objetivos, fuimos buscando las mejores herramientas posibles para poder llegar a una buena solución. Quizás no era la herramienta que originalmente había pensado el gobierno. Quizás tampoco era la herramienta que originalmente habíamos pensado nosotros. Pero preservando lo que debe ser un buen sistema contributivo en que se ahorre, ese ahorro se invierta bien, se cuide y encontrar además la manera de responder a estas inequidades con las mujeres y dar alguna respuesta a los actuales jubilados y a los que se van a jubilar prontamente, fuimos encontrando caminos. Tuvimos, yo creo que todos, quiero agradecerle, aprovechando este programa, los ministros Jara y Marcel y a través de ellos el presidente Boric, evidentemente mostraron mucha flexibilidad. También todos los senadores de la comisión, ya lo decía el presidente de la comisión, el senador Coloma, el senador Cruzcoque, la senadora Alejandra Sepúlveda, el senador Gastón Saavedra, todos mostraron una increíble buena disposición. Contamos con equipos que ayudaron, especialistas en cada uno de los temas, y la verdad es que estamos tremendamente contentos del paso que se da hoy. Me hubiera encantado que esto hubiera sido unánime, porque me cuesta entender que haya senadores y diputados que, aún con todo lo que se logró, no hayan apoyado, que estén buscando detalles para no apoyar. Pero me quedo finalmente con el vaso medio lleno. Renovación Nacional se jugó por este proyecto, el gobierno se jugó por este proyecto, la UDI se jugó por este proyecto, Evópolis se jugó por este proyecto, lo mismo que el Partido Socialista, lo mismo que el PPD, lo mismo que la Democracia Cristiana, lo mismo que el Partido Demócratas. En fin, hicimos realmente un proceso de diálogo muy, muy importante, fructífero, que finalmente muestra sus frutos.
Ahora pensando en cómo sale esta iniciativa de la Cámara del Congreso, más bien cómo se despacha el contenido de la reforma previsional, ¿cuáles son los aspectos que más destaca y cuáles quizás les gustaría perfeccionar por parte de su sector? A ver, lo primero es que hay que implementar esta reforma previsional, Marco. Esto requiere muchas cosas y por lo tanto, más que estar pensando hoy en perfeccionar, es que tenemos que implementar. Tenemos que implementar, tenemos que hacer que todo esto empiece a funcionar y ahí podremos ver, oye, a lo mejor falta una cosita por acá, agreguemos algo aquí, en fin, pero esto tiene que partir muy, muy bien. Yo conversé con los ministros, conversé con el propio presidente Boric y le decía, es importantísimo que cada uno de los pasos que se tienen que hacer ahora en virtud de esta ley se hagan muy bien para que esta reforma produzca los efectos esperados. Y por lo tanto, todos sabemos, esta reforma se va al Tribunal Constitucional, será aprobada de aquí a un mes y medio más, publicada, y por tanto empiezan a correr los plazos. Lo primero es que vamos a empezar a ahorrar más, del 10 al 16. Esto tiene un cronograma de 9 años. Fuimos y le dimos facilidades también a las pymes de este país, que durante 4 años van a pagar una tasa de impuestos de primera categoría mucho más baja de la que les correspondía. Además, todo lo que es el costo del 6% cuando hay licencia médica tiene que ser pagado por los aseguradores de salud, es decir, FONASA o la ISAPRE. En fin, eso es central. Si no empezábamos a ahorrar más, esto no tenía vuelta, no tenía solución. En segundo lugar, hicimos y encontramos un mecanismo para resolver la inequidad entre hombres y mujeres. Esta inequidad en que consistía en que las mujeres, jubilando a la misma edad que un hombre y con el mismo ahorro, recibían una pensión menor. ¿Por qué? Porque las mujeres viven más que los hombres. Eso teníamos que resolverlo y encontramos un mecanismo para hacerlo. También encontramos un mecanismo para darle un reconocimiento a todos los actuales jubilados y los que se van a jubilar en el futuro próximo, que habían cotizado y que estaban obteniendo pensiones más malas de lo esperado. Y en esto hay que tener claro, para tener este beneficio hay que haber cotizado. Mujeres al menos 10 años, hombres al menos 20 años. Y los que se van a jubilar en el futuro, a contar de la publicación de esta ley, tienen que tener eso a la vista. Las mujeres que se van a jubilar tienen que preocuparse de tener al menos 10 años cotizados y los hombres al menos 20 años cotizados y van a estar recibiendo un reconocimiento a ese esfuerzo especial que nace de esta ley. También me gustaría recalcar o poner en valor las mejoras en la PGU. Este mismo año, 2025, todos los mayores de 82 años van a poder llevar su PGU a 250.000 pesos. Y ahí en un cronograma que tiene como 2 años más o menos, va a permitir que todos los jubilados de Chile estén en ese monto mínimo de 250.000 pesos, que por supuesto se va reajustando. Así que yo diría que por ahí, Marco, van los principales aspectos de esta reforma, que era muy necesaria y que creo le va a hacer muy bien al país. Hablemos ahora, senador, de las reacciones políticas que genera prácticamente de forma inmediata después de que se despacha desde la Cámara de Diputadas y Diputados la reforma previsional. Y hubo una principalmente, la del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, que publica a través de su cuenta de X, antes Twitter, una serie de críticas respecto a lo que sale finalmente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Indica Kast que esta reforma quita a los trabajadores su derecho a la propiedad de sus ahorros e indica también que va a buscar liderar un próximo gobierno para derogar el préstamo forzado. Habla también de revertir los malos acuerdos aquí en la política chilena. ¿Qué le parecen estas declaraciones? Mire, yo no comparto en lo absoluto esas declaraciones. Creo que son un error en la forma y también en el fondo, porque caricaturizan y no son para nada exactos respecto de lo que hace esta reforma. Por eso, vuelvo a decir, hay muy pocos partidos, el Partido Republicano, básicamente, que se opuso a esta reforma por
creo yo, malas razones. Y yo creo que esas malas razones y la razón de haber rechazado va, como se dice hoy día, va a ir envejeciendo mal, porque para los chilenos va a ser evidente, uno, que aquí no pasó nada malo. Los ahorros van a seguir ahí, van a estar en la cartola, van a seguir siendo invertidos, todas las platas van a seguir siendo invertidas, van a estar documentadas en un bono o en los documentos que tengan la AFP. En eso, la verdad, no hay ningún cambio. Y sí, los chilenos van a empezar a percibir y van a tener a la vista los beneficios de ahorrar más, de haber logrado mecanismos, yo diría, bastante novedosos, que nos van a permitir justamente dar una respuesta a los jubilados del futuro, pero también a los actuales jubilados. Y pareciera que mucha gente no entendiera que ese era el desafío: ahorrar más, hacer un gesto a los actuales jubilados que por reglas que no fueron hechas por ellas no habían tenido buenas condiciones, también para los del futuro, y lograr, como decía también, resolver los problemas de iniquidad entre hombres y mujeres. Por eso es que yo encuentro que todas las críticas que se hacen y se siguen haciendo son muy menores, pero muy menores al lado de la profundidad y la importancia de lo que esta reforma hace. Y vuelvo a decir, a medida que pasen los días y a medida que pasen los meses, yo creo que todos los chilenos van a estar claros de quienes estuvieron a favor de esta reforma, estuvieron por mejores condiciones para los jubilados de este país, y quienes lamentablemente se opusieron por razones que a mí me parece son muy equivocadas. Y en ese mismo sentido, senador, ¿qué le parece que se mantenga esta retórica que habla de quitar el derecho a la propiedad de sus ahorros, que lo ha mantenido el Partido Republicano prácticamente a lo largo de toda la tramitación de esta iniciativa? Miren, yo que soy un partidario de la libertad, de la propiedad privada, del emprendimiento, simplemente no entiendo esa declaración y por lo tanto, como ni siquiera llego a entenderla, prefiero ni siquiera opinar. Ahora hablemos también de otra de las reacciones de quizás uno de los actores principales también del sistema de pensiones. Hablamos de la Asociación de AFP, que valora a través de un comunicado, luego de que se despacha desde la Cámara esta iniciativa, valora dos puntos. Habla de una valoración respecto a que se busque aumentar el ahorro de las cuentas de capitalización individual y también valora la libertad de elegir quién administra sus ahorros. Pero luego también plantea una serie de críticas, puntos que a juicio de la Asociación de AFP no son correctos, y habla que son medidas que van a debilitar las pensiones de los trabajadores de hoy y del futuro. Habla, por ejemplo, del préstamo de esta destinación del 1,5% de la remuneración a préstamo obligatorio, del ingreso del Estado a la administración de los ahorros previsionales. Habla de que esto, el ingreso, por ejemplo, del IPS como un actor en la administración, con potencial riesgo de competencia desleal y trato injusto respecto a actuales participantes. Critica también el mecanismo de licitación, que había sido criticado también previamente por los controladores de las AFP en Estados Unidos. ¿Qué le parece también estas críticas que elabora o que plantea más bien la Asociación de AFP? Mire, yo leí detenidamente la declaración de la Asociación de AFP y voy a partir nuevamente mirando el vaso medio lleno. Qué bueno que valoren que los chilenos ahorren más. Pero sus críticas, de nuevo, vuelven a ser, me parece, un poco curiosas. Critican esto que se llama el préstamo, que es en verdad una inversión. Inversión en papeles que tienen garantía del Estado, inversión que genera intereses para todos los ahorrantes de Chile y que permiten solucionar, y eso es lo que pareciera que las AFP y el Partido Republicano no entienden. Permite solucionar de la mejor manera posible la situación que queríamos solucionar respecto de los actuales y próximos jubilados. Y ellos no parecen poner eso en ninguna balanza. Y para nosotros era muy importante. Si a ellos no les importan los actuales jubilados, si a las AFP y a los republicanos no les importan los actuales jubilados, bien por ellos. Pero la verdad de las cosas es que para nosotros era uno de los objetivos centrales. Cuando después alegan de que el IPS puede prestar servicio y eso puede ser competencia desleal, a mí me parece algo, de nuevo, profundamente extraño. Para que el IPS preste algún servicio, ¿sabe lo que tiene que ocurrir, Marco? Alguna AFP lo tiene que contratar, lo tiene que subcontratar. Por tanto, si las AFP no quieren subcontratar al IPS, el IPS simplemente no va a hacer nada, porque él simplemente presta un servicio que pueden subcontratar las AFP. Por lo tanto,
tampoco es muy razonable la queja que plantean. Y finalmente plantean su queja de que a través de licitación de stock se pueda esta licitación cambiar de AFP a alguien sin que haya manifestado su consentimiento expreso. Pero déjame decirle algo, Marcos. Hace pocos años atrás, una AFP multiplicó casi por 3 sus comisiones. Casi por 3 sus comisiones. No le preguntó a nadie. No le preguntó a nadie. Entonces a mí me causa una profunda extrañeza que cuando nosotros estamos haciendo en esta ley un procedimiento para que la gente pueda irse y pueda tener AFP más competitivas que cobren menos comisión, las AFP que guardaron silencio cuando una de ellas multiplicó por 3 sus tarifas sin preguntarle a nadie, me parece absolutamente inapropiado. Creemos, y esto lo decía la Comisión Bravo años atrás, la Comisión Marcela años atrás, que un mecanismo idóneo para que efectivamente las comisiones bajen es la licitación de stock. El que no se quiere cambiar de FP, no se cambia de FP. Pero si es que guarda silencio, por supuesto que tenemos que tener y darle las mejores condiciones de comisión. No parece razonable que las AFP se queden calladas cuando se suben las comisiones sin que haya un consentimiento expreso y aleguen cuando se bajan las comisiones sin un consentimiento expreso. Eso no me parece serio a la hora de formular una crítica. Senador, ¿y qué le parece también esta carta con la que amanecimos durante la jornada de este miércoles? Que esta carta de los controladores estadounidenses de algún grupos de AFP aquí en nuestro país, donde una carta al presidente Boric, donde critican algunos aspectos de esta reforma de pensiones que finalmente se despacha por parte del Congreso, pero que el punto principal de la crítica es precisamente la licitación del stock de afiliados. ¿Qué le parece que un grupo más bien de empresas en Estados Unidos, en otro país, envíe una carta finalmente al presidente Gabriel Boric respecto a una reforma previsional? Mire, las empresas y todas las personas tienen libertad, por supuesto, de hacer las peticiones y hacer los planteamientos que estimen necesarios. Yo creo, y es el mismo tema que estábamos hablando recién, yo creo que están profundamente equivocados. Los cotizantes, cada uno de nosotros, es libre de permanecer o no permanecer. La ley no cambia nada en eso. Si tú eres licitado y tú no quieres cambiarte de FP, no te vas a cambiar de FP. Y si te cambias porque te quedaste callado y quieres volver a la FP antigua, no tienes ninguna restricción para volver a la FP antigua. En nada se obstaculiza tampoco que las AFP hagan las campañas que quieran para fidelizar a sus propios cotizantes, a sus propios clientes. Por lo tanto, a mí me parece una total exageración lo que es esa carta. Son solo 3 AFP o las compañías vinculadas a 3 AFP las que hacen ese alegato. Y me hace recordar otro episodio de no muy felices en Chile. A lo mejor tú, no sé si te acuerdas o no, pero a lo mejor los televidentes se acuerdan, cuando las compañías telefónicas alegaron por la portabilidad, de que no querían que el teléfono el número de teléfono fuera portable y que tú te lo llevaras tú a la compañía que quisieras. También alegaron, porque encontraron que no, que se perdía el derecho de propiedad. Eso está muy mal entendido. Y los chilenos creo que entienden perfectamente que así como la portabilidad numérica era un justo derecho y un apropiado derecho para cada uno de nosotros como consumidores, también la licitación de stock va a hacer claramente de que haya más y mejor competencia. Y las AFP tendrán que competir, tendrán que ofrecer menores costos, un buen servicio y cumplir, por supuesto, con lo que es su mandato principal, que es invertir bien la plata de todos los chilenos. Ahora, muy brevemente, senador, porque se nos va el tiempo. Claro, se aprueba, se despacha por parte del Congreso esta reforma previsional. Sin embargo, en el momento previo, antes de que se comenzara a votar ya los artículos por separado durante esta jornada en la Cámara de Diputadas y Diputados, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hacía una advertencia respecto a la posibilidad de llegar a una comisión mixta si es que se rechazaba alguno de los puntos y habló de presiones. Dijo que si es que se llegara a una instancia de comisión mixta, lo que finalmente claramente no ocurrió,
se podrían haber generado muchas presiones por parte de la industria, lo que habla también, evidentemente, de la influencia que puede tener las AFP en este mismo contexto. ¿Qué le parecen estas declaraciones? Mira, la verdad, no conozco esas declaraciones. Y vuelvo a decir, la industria y todos los actores de Chile tienen derecho a opinar, decir lo que quieran y está bien. Es parte de la democracia, es parte de una sociedad libre. Nosotros estimábamos, y yo creo que a eso se refería fundamentalmente el ministro Marcel, de que lo apropiado era terminar la tramitación legislativa ahora, terminar enero y el año legislativo con esto terminado y no esperar para marzo, después del receso, en que podrían, por muchas razones, volver a complicarse las discusiones. En estos temas tan complejos, cuando tú abres una cosa por acá, después otro quiere hablar otra por allá, y finalmente podíamos volver a discutir 1000 cosas que hubieran quizás atrasado demasiado el trámite legislativo. Así que teníamos conciencia de que se había evaluado bien todos los escenarios. Le agradezco a todos los senadores, vuelvo a decir, a toda la gente especialista que nos ayudó. También le agradecemos la buena disposición y el trabajo hecho por la Cámara de Diputados previamente, antes de que nos llegara a nosotros el proyecto, y también le agradecemos el trabajo para haber aprobado definitivamente el día de hoy un proyecto que es importantísimo para el país desde muchos puntos de vista. Bien, senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, integrante también de la Comisión de Trabajo del Senado. Muchas gracias por esta conversación con Vía Pública aquí en Canal 24 Horas. Que esté bien. Bueno, muchas gracias a ustedes y vuelvo a decir, para Renovación Nacional es un honor y un orgullo haber participado en esta reforma previsional. Muchas gracias. Gracias, senador. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a una pausa. Sigan nuestra compañía. Ya volvemos con más Vía Pública. Once de la noche con 57 minutos. Estaba mirando a la otra cámara, como siempre, pierdo la costumbre de vez en cuando. Vamos de inmediato a revisar nuestro portal de noticias www.24horas.cl, que nos trae la siguiente información. Mucha atención con el permiso de circulación 2025. Aquí van a poder revisar cuánto deben pagar según la tasación de su vehículo. Ahí están todos los detalles en nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Y también, ojo, si es que tienen dudas respecto a la reforma previsional recientemente aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados, toda esa información está en nuestro portal informativo. Revisamos también en el otro lado de la pantalla la proyección del tiempo para los próximos 5 días. Este jueves se espera una máxima de 33 grados, una mínima de 13. El sol se va a mantener prácticamente durante toda la semana hasta el domingo. El viernes, máxima de 33, mínima de 14. Sábado, 31 de máxima, mínima de 13. El domingo, la misma temperatura máxima, 31 grados, mínima de 14. Y el lunes se nubla parcialmente el cielo aquí en la región metropolitana, con una máxima de 30 grados y una mínima de 14. Estamos escuchando Lucibel porque este miércoles comenzó la venta para el último y gran concierto de esta banda nacional, que se va a presentar el próximo 10 de octubre en Movistar Arena con su tour de despedida Ecos, repasando claramente sus más grandes éxitos musicales. Esta banda va a celebrar sus más de 30 años de trayectoria con esta gira que va a comenzar en julio de este año, recorriendo varias ciudades del país. La agrupación va a lanzar en abril un disco con éxitos en vivo, que también contará con 4 temas nuevos. Mucha atención con ello también. Con Matás de Lucibel, uno de los principales éxitos de esta banda, despedimos esta edición de Vía Pública. Siga con nosotros, gracias por haberse informado con Canal 24 Horas, pero los invitamos a que sigan aquí porque vamos a continuar con noticias durante toda la madrugada. Que estén bien, buenas noches.